Imaginen por un momento que están a punto de cerrar un trato por una casa. Ajá. La ven, les gusta mucho la arquitectura, pero digamos que no están 100% seguros de que sea el lugar perfecto, Claro, suele pasar. ¿sí? Así que le proponen al vendedor algo totalmente inusual. Le dicen, oye, déjame vivir aquí unos meses para ver si me acostumbro. Y si al final decido no comprarla, pues me voy y te dejo una penalidad por las molestias. Suena a un trato terrible para el comprador. Exacto. El vendedor acepta, por supuesto. Pero esa penalidad que deja sobre la mesa, ese depósito no reembolsable, equivale al Producto Interno Bruto de un país pequeño. ¡Wow! Sí, estamos hablando de 10,000 millones de dólares. 10,000 millones, o sea, solo para decir, no gracias, al final no me interesa. Es que, a ver, sería una estructura financiera absolutamente demencial en cualquier mercado tradicional. Totalmente. Es literalmente quemar capital a una escala casi incomprensible si el trato no se concreta. Suena a que alguien cometió un error de redacción en un contrato, ¿verdad? Sí, un error de un par de ceros. Pues no lo es. Ayer, 21 de abril de 2026, el mundo tecnológico despertó con la noticia de que SpaceX, sí, la empresa aeroespacial que lanza cohetes, reveló un acuerdo sin precedentes con una startup de inteligencia artificial llamada Corsair. Una noticia que sacudió todo Silicon Valley. Y los números son exactamente esos que mencionamos. Así que para las mentes curiosas que nos acompañan hoy en este análisis a fondo, la misión que tenemos es muy clara. Así es. Nos vamos a basar en el anuncio oficial de la estructura del acuerdo, en la investigación académica reciente sobre la productividad de la IA y en los reportes sobre el contexto financiero de SpaceX de cara a su posible oferta pública inicial. Documentos muy reveladores, por cierto. Bastante. Tenemos que desentrañar esta gran incógnita. O sea, ¿es esta movida multimillonaria una genialidad estratégica para dominar el código a nivel cósmico? ¿O simplemente el experimento de software más caro de la historia? Es la gran pregunta que todos se hacen hoy. Ok, vamos a desempacar esto. Porque honestamente, a primera vista, la matemática de este acuerdo parece no tener ningún tipo de sentido. Yo estoy asombrada. ¿Y con justa razón? Es que, digamos, desafía casi cualquier precedente en la historia de las fusiones y adquisiciones, especialmente en el sector tecnológico. Claro. No estamos viendo una compra tradicional, donde la empresa grande absorbe a la pequeña y ya está. Exacto. Según la estructura oficial del trato, SpaceX no compró a Cursor. Lo que tienen ahora mismo en sus manos es una opción de compra. Ajá, un derecho a comprar. Tienen el derecho de adquirir la compañía por $60,000 millones más adelante este mismo año. Pero a ver, hagamos una pausa aquí, Dime. porque esto es lo que me vuela la cabeza. Si llega la fecha límite, SpaceX evalúa la situación y dice, ¿saben qué? No queremos comprar la empresa. De todos modos, tienen que pagarle a Cursor $10,000 millones. Por lo que ellos llamaron un esfuerzo colaborativo, sí. Un esfuerzo colaborativo. Pagar $10,000 millones por unos meses de trabajo conjunto. Necesito que me expliques la lógica detrás de esto. Porque suena que SpaceX simplemente, regaló todo su poder de negociación. Lo fascinante aquí es la táctica financiera y estratégica. Para que ese nivel de gasto tan agresivo tenga sentido, hay que alejar la cámara y mirar el tablero de ajedrez completo. A ver, explícame ese tablero. Cursor no era una startup desesperada buscando un salvavidas. Según los reportes del mercado, ellos estaban a punto de cerrar una ronda de financiación masiva por su cuenta. Ok. Estaban buscando levantar $2,000 millones a una valoración de $50,000 millones. O sea que ya eran un unicornio gigante a punto de volverse aún más grande por sí solos. Exactamente. Y en el mundo del capital de riesgo, cuando una empresa está a punto de cerrar una ronda de ese calibre, se vuelve altamente visible para los depredadores del ecosistema. Microsoft, Google, Amazon, todos esos gigantes. Tal cual. Al entrar de golpe con esta opción de compra por $60,000 millones, SpaceX irrumpe en esa ronda de financiación y, bueno, la frena en seco. Efectivamente sacan a Cursor del mercado libre. Ah, entiendo. O sea que algunos analistas financieros están llamando a esto una estrategia de congelamiento, ¿verdad? Sí, el famoso freeze out. Siendo al resto de la industria, oigan, nadie toca esto mientras nosotros decidimos qué hacer. Es exactamente eso. Bloquean temporalmente que Cursor caiga en manos de sus rivales corporativos, y así se aseguran un acceso exclusivo, de primera fila, para probar la tecnología en sus propios sistemas. Claro, lo prueban desde adentro. Sí, y si la integración funciona como esperan,
pagan la prima de 60.000 millones, que bueno, considerando la valoración previa de 50.000, es un sobreprecio hasta cierto punto lógico. Tiene sentido, pero si no funciona... Si no funciona, esos 10.000 millones de penalidad actúan como, digamos, el alquiler más caro del mundo. Estarían pagando por retener la tecnología lejos de sus competidores durante meses. Y por extraer todo ese conocimiento, supongo. Crucialmente por eso. Extraer todo el conocimiento y los datos generados en ese esfuerzo colaborativo. Sigue pareciendo una locura, pero ahora veo el ángulo defensivo un poco más claro. Pero para dimensionar esto, pongamos en perspectiva qué es exactamente Cursor. Me parece fundamental. Porque quienes nos escuchan y no estén metidos en el día a día de la programación, pues podrían pensar que es un sistema operativo revolucionario que va a cambiar a las computadoras o algo así. Sí, y no es el caso. No. Los datos lo describen como un editor de código impulsado por inteligencia artificial. Es una herramienta basada en VS Code, que ya es un entorno de programación hiperpopular de Microsoft y está potenciada internamente por modelos de lenguaje avanzados, específicamente modelos como Claude. Y el nivel de tracción que han logrado es algo que rara vez se ve incluso en el mundo del software. Y mira que ahí el crecimiento suele ser muy rápido. Tienen una adopción explosiva entre la comunidad de desarrolladores. Explosiva se queda corto, la verdad. Los números reportan ingresos anualizados cercanos a los 2.000 millones de dólares. Una locura. Una herramienta de software generando esa cantidad de dinero solo en suscripciones de desarrolladores es inaudito. Y el detalle más loco de toda esta historia corporativa es que el CEO de Cursor tiene apenas 25 años. Lo cual le añade una capa casi de guión de película a todo esto. Totalmente. Tienes a un chico de 25 años maniobrando, navegando una de las negociaciones de mayor riesgo y recompensa de esta década frente a una maquinaria corporativa titánica. Y no parpadeó. Se sentó a la mesa y logró que le garantizaran 10.000 millones de dólares pase lo que pase. Es asombroso, yo estoy impresionada. Pero a ver, me voy a poner en el papel de escéptica un momento. Adelante. Ya entendimos la táctica financiera de bloquear a Google y a Microsoft. Ya entendimos que genera muchísimo dinero. Pero pasemos de la contabilidad a la ciencia dura. Claro, al producto. ¿Qué tecnología subyacente justifica estas cifras tan astronómicas? Porque nadie paga 60.000 millones por una interfaz bonita o por, no sé, autocompletar código un poco más rápido. ¿Qué hace Cursor que sea tan revolucionario en la práctica? Esa es la pregunta central de todo este debate. Y si revisamos la investigación académica que tenemos sobre la productividad de la IA en la programación, la evidencia empírica es contundente. Ajá. No se trata solo de autocompletar una línea de código. Estudios recientes, junto con análisis exhaustivos publicados en repositorios como Archive sobre herramientas similares, muestran un impacto estructural profundo. Pero, a ver, ¿qué significa ese impacto en números reales? Porque en la industria tecnológica siempre hay promesas, ¿no? Siempre dicen, la IA te hará 100 veces más rápido, y luego la realidad es mucho más modesta. Es cierto, hay mucho humo a veces, pero en este caso los números están respaldados por los estudios. Muestran que para los desarrolladores de nivel junior y de nivel medio, herramientas como esta logran un incremento comprobable del 30 al 55% en la velocidad de las tareas. ¿Un 55%? O sea, a ver, ¿un programador de nivel medio ahora puede hacer el trabajo de un programador y medio? Básicamente. Eso altera toda la economía de contratación de cualquier empresa tecnológica. Altera todo, sí. Y no es solo velocidad cruda. Hay un metaanálisis gigantesco que abarca datos de uso intensivo entre 2024 y 2025 que señala algo clave. ¿Qué dice? Que estas herramientas reducen significativamente la incidencia de errores de código, los famosos bugs. Cuando el código se compila desde el principio con asistencia algorítmica, la sintaxis suele ser mucho más limpia. Y hay otro beneficio masivo del que poco se habla. ¿Cuál es? El onboarding, la integración de nuevos empleados a una empresa. Ah, claro. Entrar a una empresa nueva y entender todo su sistema. Imagina que entras a trabajar a un banco o a una red social gigante y te dicen, bueno, aquí están nuestros millones de líneas de código, tienes que entender cómo se conectan antes de tocar algo para no romper el sistema. Una pesadilla. Ese proceso de entender la base de código heredada tomaba meses. Con estas herramientas, la IA actúa como un tutor personalizado. Analiza la base de código en segundos y le explica al nuevo empleado exactamente dónde y cómo hacer los cambios. Acelera la integración de una manera drástica. Exactamente. ¿De acuerdo?
todo eso suena excelente para la productividad corporativa, pero aquí es donde tengo que presionar un poco basándome en lo que estamos viendo en la comunidad técnica hoy en día. Sí, hay mucho debate. Cuando te sumerges en foros de desarrolladores como Reddit, hay un escepticismo brutal. O sea, hay una facción entera de programadores que llaman a Cursor literalmente un simple wrapper de VS Code con IA. Es una queja muy ruidosa, ¿sí? Acusan a la compañía de haber tomado un programa de código abierto que ya era gratis, pegarle un modelo de inteligencia artificial de terceros encima a través de una API y cobrar fortunas por ello. Sí, sí. Entonces te lo pregunto directamente. Si es solo una capa superficial, ¿cómo justifican una valoración de 60,000 millones? ¿No estamos simplemente ante el pico de una gigantesca burbuja de IA donde se están pagando sumas absurdas por herramientas empaquetadas? Es una crítica sumamente común y, muy válida desde la perspectiva de la interfaz. Pero llamar a Cursor simplemente un wrapper o una capa superficial es no entender dónde reside el verdadero valor en la actual fase de la inteligencia artificial. Ok, ilumíname. ¿Dónde está el valor? El tesoro de Cursor no es su interfaz de usuario, no es el editor de texto en sí. El núcleo de esos 60,000 millones de dólares son los datos. Específicamente, algo que se conoce en la industria como trazas de desarrolladores o developer traces en inglés. Trazas de desarrolladores. Suena a término de ciberseguridad, como rastrear a un hacker o algo así. Sí, suena a eso. Necesitamos desglosar esto al máximo. ¿Qué es exactamente una traza y por qué vale tanto dinero para SpaceX? Piensa en cómo se ha entrenado a la inteligencia artificial hasta ahora. Se le alimenta con repositorios gigantescos de código ya terminado. Ajá, el producto final. Exacto. Se le da el resultado final. Aprende a replicar la estructura de ese resultado final. Pero una traza de desarrollador no es el resultado final. Es la grabación milimétrica de todo el proceso de pensamiento de un programador humano. Espera, ¿graban todo el proceso? Todo. Captura exactamente dónde el desarrollador hizo una pausa para pensar. Captura qué código escribió y luego borró porque se dio cuenta de que iba por mal camino. ¡Wow! Captura cómo reestructuró una función paso a paso y en qué orden abordó un problema complejo desde cero. O sea, a ver si lo entiendo. Si lo comparamos con la literatura, la IA tradicional aprendió leyendo millones de novelas ya publicadas y editadas perfectamente. Exacto. Pero lo que Cursor tiene son los borradores originales de los autores. Está viendo los tachones, las notas al margen, las hojas arrugadas y los callejones sin salida. Está capturando la lógica de cómo los humanos resolvemos problemas en tiempo real. Es una analogía perfecta. Captura la resolución de problemas lógicos complejos, registrando las iteraciones frente a errores específicos. Y si conectamos esto con la actual carrera armamentista de la inteligencia artificial, se vuelve evidente por qué esto justifica el precio. Sigo tratando de procesar la escala de esto. Hay una tesis fundamental que está guiando a los principales laboratorios de IA hoy en día. La tesis de que los datos importan más que el poder de cómputo. En inglés le dicen Data over Compute. Data over compute. Pero, a ver, si llevamos años escuchando que la clave era comprar más tarjetas gráficas, más procesadores, tener el servidor más monstruoso posible, siempre se habla de los chips. Y eso fue cierto, durante la primera ola de los modelos de lenguaje. Pero los modelos de frontera actuales están chocando contra una pared. ¿Qué tipo de pared? Pues que puedes tener el centro de datos más grande del planeta, pero si lo alimentas con datos genéricos, vas a obtener un razonamiento genérico. Los modelos ya leyeron todo el código público disponible en Internet. Ya se lo acabaron. Claro, ya no hay más Internet que leer. Exacto. El cuello de botella ahora mismo es conseguir datos de alta calidad que demuestren razonamiento lógico, paso a paso. Ese corpus de entrenamiento, esas millones de horas de trazas de desarrolladores de élite corrigiendo y creando sistemas, eso es puro oro algorítmico. Me imagino que sí. Es exactamente lo que se necesita para afinar los modelos, para hacer lo que en la industria se llama fine-tuning. Claro, porque aunque Cursor usa modelos como Claude bajo el capó para interactuar con el usuario en el día a día, todos esos datos de cómo los usuarios usan la herramienta se quedan en casa. Así es, no los comparten. Tienen una mina de comportamiento cognitivo aplicable a la ingeniería de primer nivel. Exactamente. Y para volver a los estudios que mencionábamos, hay que señalar que las fuentes también muestran limitaciones claras en la IA actual.
La IA hoy sufre de alucinaciones cuando se enfrenta a contextos hiperespecializados. Sí, inventa cosas que no existen. Puede inventar funciones o aplicar lógicas equivocadas, y definitivamente no reemplaza a un ingeniero humano cuando se trata de diseñar la arquitectura general de un sistema complejo. Para superar esas alucinaciones, se necesitan desesperadamente las trazas que Cursor posee. Ok, ahora veo el panorama tecnológico mucho más claro. Tienen el ingrediente secreto que todos los modelos necesitan para dar el siguiente salto evolutivo. Ese es el punto. Pero, a ver, esto nos lleva a un giro de guión aún más extraño en esta historia. A ver, Entiendo por qué una empresa como OpenAI o Google o Microsoft querrían esos datos. Porque hacen software. Pero, ¿por qué SpaceX? O sea, una empresa que se dedica a soldar metal, a fabricar propulsores, a construir naves y lanzar cohetes al vacío del espacio. parece desconectado, ¿sí? ¿Qué hacen ellos metiendo $60,000 millones en una herramienta de código para desarrolladores web y de software? Para entender por qué SpaceX es el actor principal en este escenario, tenemos que dejar de pensar en ellos como una simple compañía de cohetes. Ok, entonces, ¿qué son ahora? SpaceX ha mutado profundamente en los últimos años. Se han convertido en un ecosistema tecnológico increíblemente denso e interconectado. Las fuentes que estamos analizando detallan que, a través de su red corporativa, SpaceX está profundamente entrelazada con xAI, la empresa de inteligencia artificial de su mismo fundador. Ah, claro, todo queda en familia. Y gracias a eso tienen acceso directo al supercomputador Colossus. Colossus, que, según los reportes recientes que revisamos, es probablemente el clúster de supercomputación de inteligencia artificial más potente del mundo ahora mismo. Así es, tienen la máquina de procesamiento más grande jamás construida. Y además de eso, está Starlink, la red de satélites de Internet. Y Starlink es clave, porque nuestras fuentes subrayan que ya no es solo un proyecto experimental, tirando satélites a ver qué pasa. Starlink es ahora el motor financiero. La vaca lechera. Exacto. Genera la mayor parte de los ingresos actuales de SpaceX gracias a los millones de usuarios que pagan por conectividad en todo el planeta. Entonces, mira las piezas. Tienes la infraestructura global, tienes el hardware espacial y tienes el supercomputador masivo. Pero recuerda lo que acabamos de hablar, la tesis de Data over Compute. Que los datos importan más que la máquina. Colossus es un gigante hambriento. Tiene una capacidad de procesamiento inimaginable, pero necesita ser alimentado con datos de razonamiento lógico del más alto nivel si quiere cerrar la brecha y vencer a líderes del mercado como OpenAI o Anthropic. Entonces, ¿SpaceX necesita a Cursor para alimentar a Colossus? Así es, pero la urgencia del trato y este precio tan desorbitado se explican por un contexto temporal muy específico. Esto no es un movimiento a largo plazo sin un catalizador. ¿Y cuál es ese catalizador? Según los reportes financieros, es que SpaceX se está preparando para una IPO masiva, una oferta pública inicial en la bolsa proyectada para el año 2026. Ah, ¿y las estimaciones de valoración para esa IPO son? Francamente ridículas. Oscilan entre los $800,000 millones y hasta un escenario optimista de 1.75 a 2 billones de dólares. Cifras mareantes. Estamos hablando de números que solo empresas como Apple o Microsoft han tocado en toda su historia. Totalmente. Pero, para convencer a Wall Street de que les den una valoración de 2 billones de dólares, no pueden salir a bolsa presentándose solo como una empresa aeroespacial que lanza satélites. Claro, el mercado no paga tanto por eso. Wall Street no valora el hardware pesado, que tiene márgenes bajos y altos riesgos, con los mismos múltiplos con los que valora al software y a la inteligencia artificial. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ahora las piezas empiezan a encajar perfectamente en mi cabeza. ¿Lo ves? SpaceX necesita contar una historia específica a los inversionistas. Si salen a bolsa diciendo, oigan, hacemos cohetes y vendemos antenas de Internet, consiguen una buena valoración, seguro, pero no una valoración de 2 billones. Exacto. Pero si salen diciendo, a ver, tenemos la red de conectividad más grande del mundo con Starlink, tenemos el supercomputador más potente del mundo con Colossus y ahora tenemos los datos definitivos de razonamiento lógico con Cursor para crear la IA de ingeniería más avanzada del planeta. Es otra liga.
De repente son una plataforma tecnológica absoluta e imparable, ya no son solo cohetes. Si conectamos esto con el panorama general corporativo, la intención estratégica es cristalina. El objetivo a corto plazo es muy técnico. Es integrar las trazas de Cursor en Colossus, entrenar modelos propietarios como Grok u otros sistemas cerrados. ¿Y qué buscan probar con eso? Quieren ver si logran superar el cuello de botella que frena a toda la industria. Quieren probar empíricamente si la teoría de Data over Compute les permite crear un asistente de ingeniería sin precedentes. ¡Wow! Me imagino a los ingenieros estructurales de SpaceX utilizando una versión súper avanzada y obviamente privada de Cursor, alimentada con todo este nuevo razonamiento. Eso aceleraría todo. Estarían escribiendo el software de simulación aerodinámica para la próxima generación de la nave Starship en una fracción del tiempo. Podrían detectar fallas en el código de navegación de los cohetes antes de que siquiera se ejecute una prueba física. Sí, mitigando muchísimos riesgos. Están comprando velocidad para su propio sueño de hacer a la humanidad multiplanetaria. Esa es la visión aplicada. Y la visión corporativa a futuro, la que le venderán a los grandes fondos de inversión, incluye posibles sinergias que, honestamente, parecen de ciencia ficción. Cuéntame más de eso. Centros de procesamiento de datos. En órbita. Centros de datos orbitando la Tierra. Así es. O sea, aprovechando el vacío y el frío del espacio para refrigerar los servidores que procesan toda esta IA, alejados de las redes eléctricas colapsadas de la superficie terrestre. Suena loco, pero tiene sentido logístico a largo plazo. Con esta gente, realmente parece un plan de negocios viable para la próxima década. Y es precisamente esa narrativa holística, esa visión de dominar el hardware, la infraestructura, el cómputo y ahora el software algorítmico, lo que justifica arriesgar $10,000 millones solo para asomarse a ver el código de Cursor. Entonces, ¿qué significa todo esto en retrospectiva? Al final de esta inmersión estamos contemplando una apuesta monumental. Una de las más grandes de la historia tecnológica. Es una jugada donde el riesgo técnico y financiero están al máximo. Han tomado el poder de cómputo más bruto, lo han alineado con la captura de datos más granular que existe hoy sobre el pensamiento humano, y lo han envuelto todo con un moño justo a tiempo para tocar la campana en Wall Street. Es un resumen muy atinado del potencial. Pero, y aquí hay que ser cuidadosos, nuestras fuentes son sumamente rigurosas al señalar que el abismo entre la teoría y la ejecución es enorme. Hay obstáculos inmensos. Me imagino, siempre los hay. El primero y más evidente es la fusión cultural. Claro, eso siempre pasa en las adquisiciones corporativas. Tienen que meter a un equipo de software puro en una empresa aeroespacial enfocada en manufactura dura. Exactamente. Tienes a una startup hiperágil de Silicon Valley que se mueve bajo la filosofía de romper cosas rápido, liderada por un CEO brillante pero de 25 años. Ajá. Y tienen que integrar eso con la colosal, estructurada y meticulosa maquinaria de ingeniería de SpaceX y xAI. En SpaceX, si un código falla, un cohete estalla. Hay vidas en juego y miles de millones. Las culturas corporativas tienen un historial largo y oscuro de devorar integraciones tecnológicas prometedoras. Además de que el riesgo técnico persiste, ¿no? Hablamos de la tesis de Data over Compute como si fuera una ley de la física gravitacional, pero sigue siendo una teoría en evolución. Es una hipótesis, al fin y al cabo. Existe una posibilidad muy real de que, tras pagar esos $10,000 millones y procesar todas las trazas, los modelos de IA simplemente no den el salto cualitativo esperado. ¿Y se queden estancados igual? Quizás la barrera para la IA autónoma sea otra que aún no comprendemos. Y si eso ocurre, SpaceX se queda con una penalidad dolorosa y una herramienta útil, sí, pero no revolucionaria. Y no podemos olvidar la lupa de los reguladores. A la escala en la que opera SpaceX, una consolidación vertical tan drástica, controlando conectividad global, supercomputación masiva y ahora el flujo principal de creación de software, va a ser escrutada milímetro a milímetro por las agencias antimonopolio. Seguro. No los van a dejar operar sin supervisión. La dependencia geopolítica de una sola entidad privada, teniendo tanto control tecnológico, es un debate que las fuentes prevén que estallarán muy pronto. Absolutamente. No operan en un vacío legal en la Tierra, por más que su negocio principal esté en el vacío del espacio. Buena analogía. Y creo que todo este análisis nos lleva a un hilo conductor vital que los textos abordan de manera recurrente: el papel del ser humano en medio de toda esta automatización. Es el gran tema de fondo. Estamos hablando de automatizar la forma en que escribimos las reglas del mundo moderno.
Pero la conclusión fundamental de los estudios de productividad que revisamos es que la meta de estas herramientas debería ser potenciar las capacidades de las personas, aumentar nuestro rango de acción, no reemplazar la visión humana. Ese es el balance crucial. La promesa real de Cursor y herramientas similares es liberar a la creatividad humana del tedio constante. De lo aburrido. Claro, si un algoritmo avanzado puede redactar cientos de pruebas de rutina o encontrar en segundos un error de sintaxis que a un humano le tomaría 5 horas rastrear leyendo líneas interminables, el beneficio no es solo la velocidad pura. Sino que es... El beneficio es cognitivo. El ingeniero humano ahora tiene esas 5 horas intactas, con su mente fresca, para pensar en la arquitectura global, en la seguridad del sistema y en la innovación de nuevos paradigmas. Liberar el cerebro humano para que se dedique a resolver los problemas reales de la humanidad, en lugar de estar peleando contra puntos y comas en un monitor a las 3 de la mañana. Exactamente. Es una visión optimista, pero muy necesaria, para que no perdamos el norte con tanta inversión y tanto ruido tecnológico. Definitivamente. Pero, y aquí es donde las implicaciones a largo plazo se vuelven fascinantes y francamente un poco inquietantes. Uy, a ver. Esto plantea una pregunta importante que va un paso más allá de lo que muestran los documentos financieros de hoy. Te escucho. Si todo sale según el plan de SpaceX, y en un futuro no muy lejano, estas inteligencias artificiales, entrenadas con las herramientas de código más avanzadas del mundo, comienzan a programar de manera autónoma. Imagina que generan por sí solas el software de soporte vital o la infraestructura logística que mantendrá vivas a las primeras misiones humanas en Marte. Ok, me da escalofríos. Si la IA programa a un nivel que optimiza tanto el código que se vuelve extraño e inescrutable para nosotros, ¿quién y cómo auditará un código de supervivencia tan insondablemente complejo que la propia mente humana ya no será capaz de leerlo ni comprenderlo en su totalidad? Uf, qué pensamiento tan abrumador. Dejar un depósito multimillonario hoy por la promesa de construir una casa en Marte que ni siquiera sabemos si sabremos cómo inspeccionar una vez que la inteligencia artificial termine de construirla. Es una paradoja tremenda. Para quienes nos escuchan, ahí tienen algo muy profundo para masticar y procesar durante esta semana. El mundo de la tecnología y el conocimiento se mueve a velocidades francamente orbitales, desafiando todo lo que dábamos por sentado. Y apenas estamos empezando. Pero es esa misma curiosidad por entender los engranajes detrás de los titulares lo que nos mantiene anclados y alerta. Sigan explorando, sigan cuestionando cada avance que les rodea y por favor no den ninguna narrativa por sentada. Ha sido un absoluto placer desempacar todo este laberinto corporativo y tecnológico en este espacio hoy. Nos encontramos en la próxima inmersión.